Estos tiempos son extraordinarios. Cada vez que yo voy a compartir sobre adoración, sobre alabanza, sobre enseñarle al pueblo cómo, voy a decir una frase, cómo amar más al Señor, porque a través de la adoración descubrimos nuestra verdadera identidad. Tú no eres fuera de la presencia de Dios, en la presencia de Dios realmente eres. ¿Alguien dice amén? Dice la Escritura, en Él vivimos, en Él nos movemos, pero también dice, en Él somos. No solo con Él, no solo estando cerca de Él, sino metidos. Eso es en Él. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera identidad la descubrimos en su presencia. Y la atmósfera, el hábitat que crea esa facilidad para entrar allí es también adoración. Él mora allí de una forma permanente. Por eso los serafines, los seres vivientes que hemos estudiado, nunca han cesado de decir desde el tiempo que fueron creados, imagínense cuántas eternidades llevarán, no han cesado de decir día y noche, santo, santo, santo. Seres de alta jerarquía. Y lo que me impacta a mí es que nosotros, así, ¿verdad? Chiquitos, morenitos, algo hermosos, aleluya. Quizás en el mundo de otros sectores nos miran como países tercermundistas, pero no voy a hablar solo de países, voy a hablar de iglesia, la iglesia de Cristo diseminada en todo el mundo, con todas nuestras imperfecciones. Tenemos acceso, oiga bien, a la misma atmósfera que respiran los seres vivientes y los querubines y los serafines, gracias a lo que el Cordero, gracias a lo que Jesucristo pagó, nos abrió el camino para llegar hasta el trono de la gracia. ¿No se emociona a ustedes? Quiere decir que esa atmósfera espiritual nosotros accesamos. Cuando la Escritura dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia para hallar misericordia y oportuno socorro para nuestras almas, nos está hablando que tenemos acceso. Antes estaba vedado, antes estaba limitado. En la gráfica del tabernáculo de Moisés, para ingresar al lugar santísimo, que era la representación del verdadero tabernáculo celeste, una vez al año, con una serie de rituales, protocolos y liturgias que tenía que cubrir o cumplir a cabalidad, un hombre, el sumo sacerdote, una vez al año, el día del Yom Kippur, la expiación, entraba al lugar santísimo a expiar pecados o a exponer la sangre derramada en el atrio, a adorar llevando incienso, y luego traía el mensaje desde el lugar santísimo, ahí de en medio del propiciatorio donde Dios se declaraba. Era un privilegio exclusivo de un solo hombre, una vez al año. Imagínense, en el tabernáculo, que era una, disculpe la expresión, una maqueta del verdadero tabernáculo celestial. Pero allá en el verdadero tabernáculo celestial, por eso usted mira que hay querubines, hay serafines, seres vivientes, y eso mismo lo plasmó Moisés según la revelación del tiempo presente. Como diría Pedro, él plasmó eso y lo hizo gráfico. Y entonces nosotros resulta que tenemos acceso a esa misma atmósfera. El lugar santísimo no es ahora un lugar meramente geográfico. El altar es un lugar muy distinguido y tenemos que respetar el altar, la plataforma donde nos presentamos a ofrecer al Señor. Pero el lugar santísimo puede volverse tu vehículo, puede volverse tu habitación, puede volverse el lugar donde tú trabajas, donde tú vas caminando, donde vas trotando, porque el lugar santísimo lo hace la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios se manifiesta, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando santo es. No importa si estés en un desierto frente a una zarza, el lugar santísimo lo hace la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Por eso el Señor explicó a aquella mujer que tenía ciertas inquietudes con respecto a la teología de adoración. Cuando está el Señor pidiendo agua y todo ese asunto, la samaritana, capítulo 4 de Juan, y le dice: ustedes dicen que hay que adorar. Empieza ella a cuestionar: ustedes dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, y nosotros adoramos acá en este monte. Y entonces ella empieza a decir como es este el lugar, es este el que distinguido para adorar. Y el Señor le tiene que decir: créeme, mujer, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe qué quiso decirle? Donde les coja el deseo de adorar, van a hacer una atmósfera y la presencia del Señor ahí va a estar, porque Él habita en medio de ella. Por lo tanto, no es el lugar, es su presencia la que marca la diferencia, la que santifica un lugar. ¿Alguien dice amén? No son los lugares geográficos los que te hacen distinguir, es la presencia de Dios la que hace distinguir un lugar geográfico. Una vida es diferente cuando es ministrada, es bendecida por la presencia del Señor. Te decía que a mí voy a decirlo, no encuentro otras palabras, me emociona hablar acerca de estos temas, porque es como cuando aquella novia le va a enseñar las cartas a sus mejores amigas de aquel novio con el cual se va a casar. Y entonces le enseña los detalles. Mira lo que me dijo, mira este poema, mira la foto, mira este dibujito que hizo, Hoy los jóvenes de nuestras épocas ya no hacen cartas, ¿verdad? Como cuando nos tocó a nosotros en nuestra juventud. Hacíamos cartas, hacíamos corazoncitos, poníamos ositos, hasta perfumito les poníamos a la carta. Cuando la amada abría esa carta y sentía aquel aroma, hermano amado, ese perfume, decía: este es mi amado, ahí viene. Y miraba los detalles. Entonces se emocionaba contándole con aquel que se iba a casar. Pues así me siento yo contándote, iglesia, tenemos que enamorarnos con el que nos vamos a casar. Te vengo a enseñar cómo amarlo, cómo perfumar el lugar de su lugar santísimo, cómo perfumar al Rey y cómo vivir para ser nosotros la principal ofrenda. Te dije la ocasión anterior, es interesante cuando Dios se apodera de un hombre, pero es más interesante cuando un hombre se apodera de la atención de Dios. Y ese fue el gran secreto de David. David logró eso. Por eso le revelaron tanto acerca de la adoración. Si quiere conocer más acerca de adoración, estudie la vida de ese personaje con todos y sus defectos. Un tipo que marcó el corazón de Dios. Le dije en una ocasión que hice hace algunos años un estudio de qué personaje bíblico destacado Dios habló más cuando ya no estaban en la tierra. De qué hombre suyo Dios hizo memoria más cuando ya no estaban en la tierra, es decir, ya estaban muertos. Y encontré dos: Abraham, su gran amigo y padre de la fe, y David. Y cuando hice la comparación, ¿cuántas veces habló Dios de Abraham y de David? Así quedó: Abraham quedó aquí y David quedó aquí. Dije: Dios mío, ¿qué hizo ese tipo en tu corazón? Me interesa, porque Dios estaba impactado. Ya no estaba David en la tierra y sus hijos, sus sucesores, hacían lo malo. Y Dios decía: voy a raer tu reino, lo voy a quitar, pero no lo haré en tus días, por amor a mi siervo David. Ya no estaba David, ya se había muerto décadas. Y cuando quería sancionar a un descendiente del trono que estaba haciendo lo malo, le decía: no lo haré en tus días, por amor a mi siervo David. Cuando tú marcas el corazón de Dios, tus generaciones gozan el beneficio. Tus generaciones gozan el beneficio. Impactemos el corazón del amado.
Hablamos la ocasión anterior que no se trata de canciones y expresiones, se trata de sustancia. Te dije la vez pasada que un diseño carente de materia prima solo será un diseño lindo, pero no hay nada que lo sustente. Un edificio sin cimientos será un edificio, en el menor de los temblores se viene abajo. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Nuestra adoración no son cantos carentes de sustancia, no deberían de ser. La sustancia, no hablo solo al contenido de las letras de una composición musical, hablo al contenido del corazón de aquel que lo va a interpretar. Por eso Dios le dijo a Salomón, estoy haciendo una introducción de lo que vimos la ocasión anterior. Le dijo el Señor a Salomón: si andas en mis caminos, guardas mis estatutos, atesoras mis preceptos y los obedeces, así como lo hizo mi siervo David, entonces yo te engrandeceré y prolongaré tus días sobre la tierra. Note que no le dijo, la referencia no fue si cantas como David o tocas el arpa como David, si danzas como David. No, le dijo: si caminas en mis caminos, guarda mis preceptos y estatutos, como lo guardó mi siervo David, yo te prolongaré tus días sobre la tierra. Eso era la sustancia. Hay gente que solo tiene un diseño carente de sustancia. Estamos bajando diseños del cielo a la tierra, pero tienen que tener sustancia. Y hay gente tratando de impresionar a Dios con sonidos y expresiones. Eso nunca lo va a impresionar. Lo va a impresionar un corazón lleno de sustancia, de obediencia. ¿Alguien dice amén todavía? Entonces esto es muy importante, que todo hombre y toda mujer que sabe que ha sido llamado a adorar, y recuerde que no estamos hablando aquí para la gente que sabemos de sonidos o de música y notas. Estamos hablando de aquellos que entendemos que un adorador es un amante de la presencia de Dios, es aquel que sabe y quiere obedecer, porque no son solo cantos y expresiones, es obediencia. El que me ama, dijo el Señor, mi palabra guardará. La mejor expresión de adoración es tu vida, una vida de obediencia, una vida de fe, una vida apartada del pecado. Es tu mejor adoración. Esa fue la equivocación de el rey Saúl. El rey Saúl dijo: quiero ofrecer un sacrificio a Dios. Es que tengo que adorar a Dios. No importa las reglas que tengo que romper, pero quiero ofrecer un sacrificio. ¿Y qué pasó? El rey Saúl usurpó un lugar que no le correspondía. Tomó el lugar sacerdotal. Él era rey, no era un sacerdote. No venía el profeta, rey y sacerdote, profeta, juez y sacerdote llamado Samuel. No llegaba para ofrecer el sacrificio. Y él dice que se adelantó y el rey ofreció. Hay gente ofreciendo sacrificios que a la larga no son honras, sino deshonras a Dios, porque al Señor le agrada más la obediencia que las canciones y que los sacrificios. Se me olvidó decirle que esta serie tiene un poquito de espinaca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí hay dos menús, Debbie, dos menús aquí en este restaurante para comer la palabra. Tenemos el menú de pastel de fresas con cremas. Aquella expresión: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer grande tu nombre, Dios te va a honrar, Dios te va a promover. Y todo mundo sale embarrado del turrón y dice amén. Le gusta a todo mundo eso. Pero la otra parte del menú, la carta, espinaca. Dice: es amarga pero tiene hierro.
Hay gente que está acostumbrada solo al pastel de fresas con crema, por eso no cambia, no madura, no crece. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero cuando recibes la palabra que te confronta, que te desafía, que te dice estás mal, o te alejas o te cambio, pero tienes que hacer algo, entonces tu vida comienza a cambiar. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces la palabra del Señor tenemos que comerla. Yo creo lo uno, pero no descuido lo otro. Las dos cosas son complementarias. El evangelio tenemos que abrazarlo de una forma completa, con las bendiciones y promesas, pero también con las demandas y las responsabilidades. Alguien dice amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Al final vamos a hablar otras cosas, pero quiero que vaya rápidamente conmigo a unos textos de la palabra, porque le voy a contar algo. Hoy vamos a practicar lo que comenzamos a aprender estos días: la adoración en el lugar santísimo. Por eso les he pedido aparte del equipo que esté acá para ayudarnos a poner por obra esto. ¿Se recuerda la oración del Señor modelo? Vénganos tu reino. Solo es un recordatorio. Sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Ahora quiero que usted aplique tocante a lo que estamos hablando: la adoración del lugar santísimo. Sea hecha tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Está diciendo el Señor: permítenos traer esa atmósfera, esa economía, ese diseño para poderlo vivir acá. Queremos que lo que se goza allá se goce aquí. Queremos que lo que se vive allí se viva acá. Esa es la oración modelo de Jesús. Vénganos tu reino, tu reino. Se haga tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. Ahora, la voluntad en cuanto a la adoración, como es hecha en los cielos, es lo que estamos inquiriendo, tratando de comprender y practicar, poniéndole la sustancia. En el lugar santísimo, Isaías capítulo 6, versículo número 1. Recordemos esto. Isaías capítulo número 6, versículo número 1. Veamos cómo es literalmente lo que ocurre en el lugar santísimo. El lugar santísimo, voy a decirlo así, literal, celestial. Hay trono, hay alguien sentado en el trono, hay seres alrededor con ciertas acciones y ciertas expresiones que quiero ver. Isaías capítulo número 6. En el año que murió el rey Usías, ya hemos estudiado que Usías, su significado es orgullo. Cuando muere el orgullo tenemos revelación. En el año en que murió el rey Usías, de paréntesis, si algo debemos de guardarnos los que ministramos al Señor y presidimos en el altar, es de que no haya un Usías vivo en nosotros. Usías, su significado es orgullo. Y yo voy a decir esta capsulita aquí, este paréntesis: no hay peor cosa ver a un adorador altivo adorando a un Dios humilde. No hay peor cosa de ver a un adorador orgulloso adorando a un Dios humilde. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, no antes. Lo vi sentado sobre un trono alto. Está hablando de lo que hay en el lugar santísimo, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Pero luego describe, aparte del trono, por encima de él habían serafines. Oiga estos seres, cada uno tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros,
con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Seres de 6 alas. Quiero que usted los vea, que los visualice. 3. Y el uno al otro daban voces. Ellos están cantando, ellos están expresando y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el contexto habla que no han cesado de decir día y noche: Santo, Santo. Apocalipsis capítulo 4, para que usted vea la revelación que estos 2 profetas tuvieron, tanto Isaías como Juan. Me salté a Ezequiel, que también tuvo la revelación de estos seres como seres vivientes con rostros. Entonces la revelación, ¿sabe cómo es eso? Cada uno de estos personajes se les permitió entrar a ese ambiente del lugar santísimo. Se les permitió ver. Se les permitió ver a Moisés, se le permitió ver a David, se le permitió ver a Isaías, se le permitió ver a este hombre de Apocalipsis llamado Juan el teólogo. El mismo lugar, pero cada uno dio una descripción, o destacó una descripción, o amplió algo de las descripciones anteriores. Es algo así como que tenían revelación progresiva. A uno le mostraban algo, a otro algo. Algo así como cuando el Señor permite que 4 de sus discípulos apóstoles establezcan los evangelios. Los evangelios es la expresión del caminar de Cristo, y cada uno describía una faceta. Algunos llamaban solamente: y el Señor sanó a un enfermo. Pero otro evangelio te habla del mismo enfermo y te dice: y había un ciego de nacimiento. Y había otro que te dice: sí, a ese ciego el Señor lo mandó aquí y allá. Y a otro dice: y el Señor le puso la mano, pero antes hizo lodo y le untó los ojos. Más detalle, y lo mandó a un estanque. Están hablando de lo mismo, pero unos con mayor amplitud. Entonces, eso quiero decirte: estos hombres de Dios entraron al mismo lugar, a la misma atmósfera del lugar santísimo. Isaías describe el trono, las faldas que llenaban el trono, los seres que volaban de 6 alas, que expresaban de la santidad y la grandeza del Señor. Ezequiel también lo habla de igual manera, pero no lo voy a detener ahí. Vamos a Apocalipsis 4. Aquí está exquisito porque es adoración celestial, la adoración en el lugar santísimo. Y dice en el versículo número 1 de Apocalipsis 4: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá. Le abrieron una como puerta del cielo y lo suben, hermano. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí, oiga esto, un trono establecido en el cielo. Trono. Isaías vio trono. Entonces dice: y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Oiga la descripción: de cornalina. Y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¿Se da cuenta? Esto no lo comentó Isaías, pero Juan sí. Está teniendo él una amplitud. Y dice: y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces.
Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Oiga la descripción del lugar santísimo que está haciendo Juan, verso 6. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Vaya imaginando esos seres. Isaías vio serafines de 6 alas. Este está viendo 4 y con muchos ojos por todos lados. Verso 7. Y el primer ser viviente era semejante a un león. Este ya le vio un rostro extraño que no lo describe Isaías. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Eran serafines. ¿Cuántas alas tenían los que vio Isaías? 6. Estos tenían 6. Solo que la descripción que da él es amplia. ¿Nota? Como que tiene un poco más de revelación. Por eso se llama Apocalipsis, que significa revelación. Del mismo lugar que vio Isaías, del mismo diseño que le mostraron a Moisés. Por eso Moisés lo plasmó gráfico en los querubines que hizo alrededor del arca, que es un tipo del trono, porque le mostraron eso y él lo graficó así. Muy bien, avancemos. Entonces dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, verso 8, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Qué extraños esos seres. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí hay un paralelismo, un factor común. Trono, los mismos ven trono. Alguien sentado, pero también ve seres alados de 6 alas, con descripción más amplia acá. Pero hay algo que hacían esos seres, lo mismo que vio. Es decir, cuando usted entra al mismo lugar que entra su primo o su hermano, va a ver lo mismo, aunque algunos lo van a describir con mayor amplitud. Otros van a decir, por ejemplo, entra a una habitación y dice: allí hay una mesa. ¿Qué viste tú? Entra el otro: hay una mesa y un candelero. Y el otro dice: hay una mesa, el candelero y también hay un florero. Así hay revelación. Estos entraron a ese mismo sitio, y dice que estos estaban también anunciando la santidad, cantando de la santidad. Era el mismo sitio. Verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo esto que estoy leyendo es algo que deberíamos de tomarlo muy en cuenta, especialmente el 11, porque cuando estemos ofreciendo lo que se ofrecía en el lugar santísimo, en la expresión que hemos estado trayendo, junto con las azosras, se recuerda, las trompetas particulares, es necesario que tengamos descripción de lo que es Dios. En el lugar santísimo usted nunca va a ver expresiones para pedir, expresiones para pelear. En el lugar santísimo solo se llega a adorar, a contemplar, a honrar.
¿Qué se canta en el lugar santísimo? De su esencia. Se canta de su carácter, se canta de su equidad, se canta de su belleza, se canta de su hermosura, se canta de su grandeza, se canta de su bondad, se canta de su autoridad, se canta de su señorío y se canta de su majestad. Denle un aplauso. Ahí en el lugar santísimo ya no es para pedir, es para ofrecer, es para dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la adoración. Y se recuerda, voy a hacer otro paréntesis, ¿por qué empezamos a enseñar de adoración desde el lugar santísimo? Porque el Señor siempre comienza de adentro hacia afuera. Decíamos que primero salvó tu espíritu, tu alma va regenerándose, tu cuerpo un día va a ser transformado. Decíamos que el Señor le ordenó a Moisés: haz un arca de madera de acacia con estas medidas, y esa era el arca del pacto. No empezó con el mueble del altar del sacrificio del atrio, ni siquiera con el candelero del lugar santo. Empezó con lo medular. Dios comienza de adentro hacia afuera. Por eso hemos empezado hablando de la adoración en el lugar santísimo. Ahora, para eso tenemos que ver entonces qué ocurre allá. Sigue diciendo el verso 8, versículo 11. Dijeron ellos: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, solo un repaso, un recordatorio. En Apocalipsis 14, usted recuerda que ahí aparece un número determinado, pero habla del cántico, y ofrecieron un cántico nuevo, y se oía como millares de arpistas, pero también era como el estruendo de muchas aguas. Entonces estos adoradores del lugar santísimo estaban expresando lo que Dios es, reconociéndolo. Pero como en el cielo no solo están estos son los que describen allí, pero las multitudes, las huestes se unen a esa adoración. Quiero que vayamos ahora al plan tierra. Ya nos metimos bastante en el cielo, bajemos un poquito. Vamos por favor a ver la revelación que el Señor le permitió tener a aquel hombre sucesor de David en el trono. Segundo libro de Crónicas capítulo 5. En un segundo libro de Crónicas capítulo 5. Este es Salomón. Salomón, que tiene el privilegio de construirle un templo a Dios. Moisés hizo un tabernáculo, Salomón ahora hace un templo. Pues resulta que Salomón tiene otra luz, la luz que recibió su padre David. Lo que ocurrió ahí en la tienda, ya estudiamos segundo libro de Crónicas, primero libro de Crónicas 16, pero en segundo libro de Crónicas capítulo 5 verso 2 dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel. Mira, el mismo principio, cuando David llegó al trono, lo mismo hizo él. David enseñó la prioridad del arca. Ahora está ya convocando como rey Salomón, y hace lo mismo. Convocó a Israel, a los príncipes de las tribus, de los jefes de las familias de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey, verso 3, todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Siempre el arca, el trono, el que está sentado, es lo más importante. Entonces aquí está la gráfica. ¿Qué hizo él? Llevaron el arca. Mire, hermano, ¿de qué sirve cantar, expresar, sonar instrumentos si no hay arca de la presencia de Dios? Mire, hermano, por favor, el arca, todo debe de girar alrededor del arca de la presencia de Dios.
el enfoque principal es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos cambiando esa idea. Me voy a ir a gozar. Mejor ven a que Él se goce con tu adoración. Cuando atraes su presencia, ahí también hay plenitud de gozo. Entonces es un círculo virtuoso. Adoro para que Él se goce, su presencia se manifiesta y me da plenitud de su gozo. Siga leyendo entonces. Dice, miren lo que veo acá. Llevaron el arca, verso 5, y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario. Cuando dice del santuario es el lugar santísimo, que estaban en el tabernáculo. ¿Quiénes lo llevaron? Los sacerdotes. ¿Y quiénes más? Los levitas. Recuérdense que los levitas, los sacerdotes nacían de la misma tribu, solo que los sacerdotes eran levitas ya en funciones sacerdotales. Los levitas se dedicaban a los asuntos de la música, pero los que entraban al sacerdocio era la gente que iba a oficiar, a ministrar también, pero en otro nivel. Es algo así como que iban rangos ahí de la misma tribu. Entonces avancemos. Dice acá, verso 6. Ahora aquí aparece todo el mundo. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel. Oiga por favor, toda la congregación de Israel que se habían reunido con él delante del arca, sacrificaron. Aquí habla de sacrificios. Ahora, en el verso 7 aparecen en escena los sacerdotes. Metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar. ¿Qué lugar? En el santuario, en el lugar santísimo. Mas no se veía desde afuera, y allí estaban hasta hoy. Verso 10. En el arca no había más que las tablas de Moisés, las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, por las cuales Jehová había hecho pacto con los hijos de Israel. Ahora aparece en el verso 11 sacerdotes. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaban habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Aquí aparece en el verso 12 sacerdotes, 11, 12 cantores y tañedores, y los levitas cantores, todos los de Asaf. Preste la atención a esto: los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Pero vea lo que viene a continuación: trompeta. Mire lo que viene aquí, trompeta. Mire lo que viene acá. Y con ellos, ¿cuántos trompeteros había? Y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Ay, hermano, a ver, da un trompetazo así como el Señor te usa. Pero más. Imagínense 120 pero glorificados. No, está muy bueno eso, está bueno. ¿Se imagina? Es para equilibrarlo, usted sabe. 120. Ahora préstele atención acá. Mire, 120. Con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Estaban los tañedores, estaban los hijos de Asaf, estaban los levitas, el arca en el lugar santísimo. Era una gloria, hermano. El rey Salomón, mire ese templo, cuando usted pueda estudie el templo de Salomón, fue impresionante. Había oro por todos lados, hasta el piso lo recubría de oro. Los hermanos, mire, se me olvidó leer algo aquí también. Dice que cuando metieron, no lo describe acá, en otro pasaje lo dice, mandó a hacer 2 querubines gigantes y los recubrió también, hermano, de oro. Querubines. ¿Por qué hizo querubines? Porque lo que estaba trayendo Salomón, y puso querubines por muchas partes del templo, hermano, no solo como decorados, sino que era la gráfica de lo que había arriba. Moisés los puso acá en la cubierta del propiciatorio, pero los vio allá Juan, los vio Isaías, los vio Ezequiel. Entonces esos seres alados tenían participación. Entonces Salomón pone todo esto, pero ¿qué más? Verso 13, y esto es lo que me impacta. Dice:
Cuando sonaban pues las trompetas, por favor, lo voy a hacer repetir. Cuando sonaban, ¿qué dice? Pero grítelo, ¿cómo? ¿Se recuerda la clase anterior, la enseñanza anterior? Hablamos de las azofras. Eran trompetas sin válvulas o claves o émbulos, porque eran lisas y solo podían tonarse como octavas. Eran como las conocidas para dar fanfarrias, y se les llama fanfarrias. Esas eran las trompetas. Las que daban la pauta para el cántico en el lugar santísimo eran siempre las trompetas. Y es algo así como que, si no tienen claro, 120 vamos a poner. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así dijo Salomón, pues. Y dice: 120 sacerdotes sonaban las trompetas. 13. Cuando sonaban pues las trompetas, ¿quién daba la pauta para el cántico? Las trompetas. Y cantaban todos. ¿A qué dice su Biblia? Verso 13, si lo está leyendo acá. Y cantaban todos, ¿a qué? A ver si estamos en la misma sintonía. Sonaban las trompetas, cantaban todos a una. Diga, a una. Mire, ya no solamente eran los que estaban allí, los sacerdotes, los levitas, toda la congregación estaba sumada. Yo no sé cómo iban ellos a dirigir ese asunto, pero ahí estaba todo Israel, hermano. Y entonces la pauta, empezaban los trompeteros a sonar sus trompetas. Y entonces entraban los adoradores, los tañedores con los instrumentos. Pero entonces todos, dice, que cantaban a una. Eso quiere decir que era gente entendida. No iba cada quien haciendo lo que quisiera. No estoy diciendo que necesariamente, aunque aquí cantaban una expresión, pero no solo era una sola expresión, sino que cantar a una es algo así como lo que describe Hechos capítulo 2. Antes de que el Espíritu Santo se derramase, estaban todos juntos y unánimes. Se puede estar junto, pero no en unanimidad, en un mismo ánimo. Puede estar junto y usted puede estar adorando y el otro pidiendo un par de zapatos. Usted puede estar contemplando la hermosura del Señor y el otro: Señor, que me diga así la pató. Y usted oye el griterío. No, estos no estaban así. Ustedes estaban a una, enfocados en adorar, en contemplar. ¿Alguien dice amén? Entonces, cuando estemos en el cántico nuevo, no se ponga a pedir ni se ponga a reprender. Es para contemplar, es para adorar a una, en el mismo sentir, a ministrar, a adorar, a exaltar. Entonces dice: y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz, pero oiga esto, qué lindo, te tiene que gustar. Mire lo que dice: y a medida que alzaban la voz, ¿con qué dice? No está leyendo, ¿verdad? A medida que alzaban la voz, ¿con qué? Es que las trompetas daban la pauta. Daban la pauta. Las trompetas, las azofras. A medida, oiga esto, que alzaban la voz con trompetas, y luego se sumaban los címbalos. ¿Estás ahí, Marvincito? Suenan los címbalos. Ahí están los címbalos. A medida que sonaban, pues dice, las trompetas para alabar y dar gracias a Dios, alzaron la voz con trompetas y címbalos, y ahora se sumaron todos, y los instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, oiga la declaración: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Y qué ocurrió cuando ellos estaban adorando? Entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar,
por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. ¿Cuántos quieren que el Señor con su gloria llene esta casa?